Comprar una unidad USB falsa no es una pérdida total porque una buena parte es espacio de almacenamiento real. Digamos que el fabricante solo ha tergiversado su verdadero espacio para atraerle a comprarlo, así que a pesar de que puede que nos podamos encontrar estafados, aún es posible recuperar al menos una parte de su valor. En un post anterior usamos para detectar cuál es la capacidad real de un pendrive los programas AIDA 64 o H2 Testbook, pero en esta ocasión hablaremos de otros interesantes programas gratuitos como FakeFlashTest, WinSetup from USB. Otra forma de saber si un pendrive USB es falso es verificando que tenga la interfaz a la que realmente opera. Muchas unidades prometen ser 3.0 y al final se quedan en 2.0 o ni siquiera llegan a las velocidades prometidas. Con el software ChipGenius ya deberíamos de saber qué versión tiene nuestra unidad, ya que es una información que se lista en esta aplicación. También la aplicación Crystal Disk Mark también nos ofrece de un modo muy rápido la velocidad de transferencia de esa unidad. Además de los programas AIDA 64 o H2 Test2, o los ya comentados, que usaremos para averiguar cuál es la capacidad real de la unidad USB de almacenamiento externo, necesitaremos nuevamente usar algunos comandos de la utilidad de Windows DiskPart para formatear dicha unidad con su capacidad real. DiskPart List Disk Select Disk Number Clean Create Partition Primary Size = Number of Megabytes Select Partition Unactive Format FS = FAT32 Quick Assign Exit FakeFlashTest es una herramienta de detección de unidades flash falsificadas. Esta herramienta se utiliza para detectar unidades flash USB o tarjetas de memoria que han sido engañosamente etiquetadas con un tamaño de almacenamiento mayor al que realmente tienen. Por ejemplo, es común que los fabricantes falsificados etiqueten una unidad flash de X GB como si tuviera 2 GB de almacenamiento, y esto puede causar problemas al intentar guardar archivos en la unidad. FakeFlashTest verifica el tamaño real de almacenamiento de la unidad flash o la tarjeta de memoria, y le informa al usuario si hay una diferencia entre el tamaño etiquetado y el tamaño real. Este programa en efecto es de los más usados para comprobar los sectores de memoria de un dispositivo de almacenamiento como una microSD o un pendrive, pues verifica la capacidad real escribiendo bloques de datos de un tamaño correspondiente a la capacidad que dice tener el dispositivo. De este modo, si luego al leerlo de nuevo da fallos, entonces es que la unidad de almacenamiento está formateado con una capacidad distinta a la real. Si el programa ha dado error en algún sector, probablemente se pregunte cómo calcular cuál es la verdadera capacidad del disco, pues afortunadamente existen conversores de sectores AGB, que nos pueden orientar a saber cuál es la capacidad real del disco. Es obvio advertir que antes de usar esta aplicación es importante hacer una copia de los archivos que tengamos en esa unidad, porque toda la información de la memoria o tarjeta queda sobreescrita y por tanto eliminada. Ojo, porque si la capacidad anunciada de la unidad USB es alta, este programa por sus características del método usado, tardará un buen rato, o incluso en determinadas ocasiones puede que incluso pierda el control. WinSetup from USB es una herramienta gratuita que permite crear una unidad USB bootable para instalar diferentes versiones de Windows, así como otras distribuciones de Linux. Permite crear una unidad USB multiboot con varias versiones de Windows, y también sistemas operativos Linux, siendo ideal para crear una unidad USB de arranque para la instalación de sistemas operativos en varios equipos, ya que permite seleccionar varios sistemas operativos y llevarlos en una sola unidad USB. Tras la descarga y descompresión, ejecutaremos la versión de 64 bits. Una vez la ejecutemos, descubriremos que realmente se trata de una aplicación que cuenta con otras 3 implementadas. Y nosotros la que utilizaremos para saber si un pendrive USB es falso es la de Prepus, cuya utilidad real es la de crear un USB booteable. Por tanto, en la pantalla principal elegimos la opción de Prepus para abrir esta aplicación, que nos abrirá nueva ventana parecida a la siguiente de más abajo, donde en Settings deberemos elegir que tome dispositivos de más de 1 GB, y en Drive seleccionar la unidad que queremos probar. Una vez seleccionada la unidad extraíble, y pulsaremos Quick Size Test y con ello empezaremos la prueba de capacidad real de la unidad. ChipGenius es una sencilla aplicación creada para ayudar a los usuarios a extraer información sobre sus dispositivos USB, averiguando los detalles que necesitan para reparar unidades flash averiadas.
Aunque puede utilizarse en cualquier situación, resulta especialmente útil cuando un dispositivo flash no está visible en el explorador de archivos, sino solo en la sección dedicada a dispositivos del panel de control. Esta utilidad es menos atractiva visualmente pero igualmente competente no requiriendo instalación, por lo que la app puede iniciarse con un simple doble clic. Centrándose en la funcionalidad más que en la apariencia se mantiene todo al mínimo. Su interfaz consiste en solo dos áreas, una que muestra una lista completa de todos los dispositivos USB y controladores, y la otra que muestra detalles sobre el dispositivo seleccionado. No hay botones que pulsar, ni menús a los que acceder, ni otras opciones con las que lidiar. Una vez iniciado, la app recopila información sobre todas las unidades flash USB y otros dispositivos conectados a través de un cable USB, junto con el número de puertos abiertos. Al seleccionar cualquiera de los dispositivos descubiertos, pinchando sobre el signo más, aparece un nuevo informe en el área Información detallada. Puede comprobar el tipo de dispositivo y su descripción original, la versión del protocolo y la velocidad de procesamiento actual, los datos de identificación del dispositivo, BID, Vendor ID, BID, Product ID, y su número de serie. Además, muestra el modelo, el fabricante y el proveedor del dispositivo. Quizá la información que más le interese sea el proveedor del chip, el número de pieza, chip de la CPU, y el código de identificación de la memoria flash, el chip flash que hay dentro de la unidad USB. En la siguiente imagen podemos ver cómo nos da información sobre la unidad de donde tenemos un pendrive que queremos testear. Una unidad USB defectuosa no solo es imposible de usar para transferir archivos, sino que puede causar la pérdida de información importante. Y si el explorador de Windows no puede detectarla, tiene otras opciones para extraer los detalles de hardware que necesita para buscar una solución al problema, sea cual sea. ChipGenius muestra información sobre cada equipo conectado por USB, ya sea una unidad flash, una tarjeta, un teclado, un ratón o un dispositivo de almacenamiento externo. Además, con un solo clic con el botón derecho, todos los detalles se copian en el portapapeles, lo que facilita enormemente la creación de informes. Lamentablemente, por el momento no hay ninguna opción de exportación disponible. Nota: algunas soluciones antivirus pueden identificar este software como malicioso. Se trata de falsas alertas positivas activadas por análisis heurísticos debido al comportamiento del programa. Acceso a información de hardware. El archivo original proporcionado por el desarrollador está cifrado y requiere una contraseña para extraerlo. Esto sirve para evitar que los motores antivirus lo marquen como malicioso, pero los ficheros del archivo extraído seguirán siendo detectados, y potencialmente puestos en cuarentena por su antivirus. Estamos alojando un archivo no cifrado de una versión ligeramente más antigua de ChipGenius que es marcada por menos motores antivirus, y tiene una mejor oportunidad de ser utilizable sin tener que desactivar su antivirus o añadir excepciones. Pero si queremos estar aún más seguros de ello, entonces vamos a utilizar USB Device Tree Viewer, la cual podremos descargar desde su página oficial. Este software muestra muchísima más información que el anterior, y está específicamente dedicado a mostrar las características nuestros puertos y dispositivos que hay conectados a él. Pues bien, de entrada, el programa es un poco denso, pero fácilmente encontraremos el lugar a donde está conectada nuestra unidad USB si en la zona superior desplegamos Drive y buscamos nuestro USB. Tras ser marcado en el árbol de puertos, pulsaremos sobre él y a la derecha se mostrará toda la información acerca de su interfaz. Nos fijaremos en la sección USB Device y dentro de esta, en la subsección Connection Information V2. Aquí veremos una lista de protocolos soportados, los cuales irán marcándose en Yes desde el más antiguo hasta el más reciente. En nuestro caso, la unidad soporta solamente USB 1 y USB 2.0. Si efectuamos la misma prueba con una unidad que dice ser USB 3.0, pues tal y como se muestra, debería de aparecer un Yes en dicha casilla. Crystal Disk Mark es un software de referencia gratuito que mide la velocidad de transferencia de los medios de almacenamiento de datos como HD, SSD, memoria USB, tarjeta SD y NAS. También es una herramienta de benchmarking de disco duro y unidad de estado sólido, SSD, para medir el rendimiento de lectura y escritura de un disco.
Al ejecutar Crystal Disk Mark, se realizan varios test de lectura y escritura en el disco seleccionado, y se genera un informe que muestra el rendimiento en términos de velocidad de lectura y escritura en MB/s. Esta herramienta es útil para medir el rendimiento de un disco y compararlo con otro, o para determinar si un disco está fallando o si hay algún problema de rendimiento. Nada más abrir el programa podemos ver que tenemos 4 opciones principales. El primero número, que va de 1 hasta 9, corresponde con el número de pasadas que va a realizar el programa. Si tiene prisa puedes seleccionar 1, pero tenga en cuenta que sus resultados pueden ser menos exactos. Un número adecuado suele ser 5. El segundo parámetro hace referencia al tamaño de archivo de la prueba. Lo suyo es utilizar un tamaño de archivo parecido a los que manejará en la realidad. Un GB está bien, pero si quiere reducir las posibilidades de que la caché esté alterando los resultados deberías elegir un tamaño mayor, 32 GB. Por ejemplo, el tercer parámetro es la letra de la unidad en la que se va a realizar el test. El último parámetro son las unidades de medida en las que queremos ver los resultados. Este parámetro se puede modificar antes y después de hacer el test. El resto de los parámetros hay que modificarlos antes de hacerlo. Y una vez configurados los parámetros, solo tenemos que darle al botón I para que comience el test y esperar un poco. Ahora solo nos falta analizar los resultados. Lo primero que tenemos que entender es el significado de los parámetros de la izquierda: sequential secuencial, acceso a datos ordenados, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, RDN o random o aleatorio, acceso a datos no ordenador, por ejemplo 5, 1, 3, 6, Q o Q cola o cuántas peticiones tiene la unidad que procesar. Con un uso normal podemos tener un valor entre 1 y 4. Ordenadores con mucho uso del almacenamiento como servidores pueden tener una cola de entre 16 y 20. TO-thread es número de procesos que están intentando acceder a la unidad a la vez. Si tenemos cola grande y más procesos a la vez podemos aumentar la velocidad. Por lo tanto, sec1mq8t1 hace referencia a muchas operaciones largas y secuenciales, copias de archivos, instalaciones, backups. sec1mq1t1 ofrece el rendimiento de pocas secuenciales. RND4KQ32T1 sirve para probar operaciones pequeñas aleatorias, pero muchas a la vez. RND4KQ1T1 sirve para probar operaciones pequeñas aleatorias de uno en uno en general. En el caso de los discos duros magnéticos, HDD, las operaciones secuenciales suelen ser entre 10 y 100 veces más rápidas que en las operaciones aleatorias. Para las unidades de estado sólido, SSD, la diferencia entre las operaciones secuenciales y aleatorias es bastante menor, aunque las secuenciales pueden ser entre 2 y 3 veces mayores. Si no hay diferencia, es probable que el SSD sea más rápido que el método de conexión, SATA-I, SATA2, etc. Tenga en cuenta que la velocidad que suelen citar los proveedores son límites teóricos, y en la práctica, será cerca de un 5-10% inferior debido al rendimiento gastado en la gestión de los datos. DiskPart es una herramienta de línea de comandos de Microsoft que se utiliza para administrar discos duros y unidades de almacenamiento en un sistema operativo Windows. Con DiskPart, puede crear, eliminar y formatear particiones en un disco duro, así como asignar y quitar letras de unidad a las particiones. También se puede utilizar para establecer una partición como activa, limpiar un disco duro y cambiar el tamaño de las particiones. Usando DiskPart, ahora dividiremos el USB en su espacio real. Para ello, en primer lugar, tenemos que identificar la unidad USB y seleccionarla. Asegúrese de verlo seleccionado en la lista de discos y que es el correcto. El asterisco indica que está seleccionado. Microsoft DiskPart versión 10.22000.653 Copyright C. Microsoft Corporation. En el equipo, Desktop Na97 en G DiskPart List Disk Nun Disco Estado Tamaño Disk Din GPT Disco 0 en línea 476 GB 2048 KB Disco 1 en línea 1943 GB 0B DiskPart. Es muy importante asegurarse qué disco vamos a gestionar, pues una vez limpiado, se eliminan todos los archivos y particiones. En el ejemplo el disco falso es el disco 1. Así que lo seleccionaremos y lo listaremos para asegurarnos que está activo.
Diskpart Select Disk 1. El disco 1 es ahora el disco seleccionado. Diskpart List Disk Nun Disco Estado Tamaño Disk Din GPT disco 0 en línea 476 GB 2048 KB Disco 1 en línea 1943 GB 0B. Como el disco falso está activo, podemos proceder a limpiarlo con el comando clean. Diskpart Clean. Diskpart ha limpiado el disco satisfactoriamente. Ahora crearemos una partición basada en el resultado del escaneo que teníamos. En nuestro caso, en el ejemplo nos daba 61 GB, que en MB es 61 multiplicado por 1024 es igual a 62. 464 megabits, que es el tamaño que elegiremos. Diskpart Create Partition Primary Size igual 62464. Diskpart ha creado satisfactoriamente la partición especificada. En lugar de los falsos 2 TB en el ejemplo, ahora tenemos 61 GB de verdadero espacio escribible. Esto asegurará que todos los archivos escritos en el USB no estén corruptos. Diskpart List Partition Num Partición Tipo Tamaño Desplazamiento Partición un principal 61 GB 1024 KB. Diskpart active la nueva partición, pues de ese modo podremos formatearla normalmente. Diskpart Select Partition 1. La partición 1 es ahora la partición seleccionada. Ahora el USB falso vuelve a ser auténtico. Diskpart Active. Diskpart marca la partición actual como activa. Diskpart en este momento Windows lo reconocerá como disco, y nos pedirá que procedamos a formatearlo. Es interesante destacar que podemos formatear ya en NTFS, y no en FAT extendida como suelen venir. Tras unos instantes veremos que el disco es correctamente formateado a su capacidad real.